Hoy vamos a ver el tema de movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se nos presenta un movimiento parabólico? Entonces vamos a mirar la definición en la presentación. Dice, se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. El movimiento parabólico es aquel que ocurre cuando se lanza un cuerpo con un ángulo de elevación sobre la horizontal y una velocidad inicial. En este movimiento se presentan dos movimientos rectilíneos. En el eje horizontal un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje vertical un lanzamiento vertical hacia arriba, con todas sus características, pero en simultáneo, ¿cierto? ¿Qué condiciones se deben presentar para que exista un movimiento parabólico? Entonces dice, el movimiento parabólico, condiciones. Entonces, que el movimiento se realice formando un ángulo con la horizontal. Que el lanzamiento se realice con una velocidad inicial diferente de cero. ¿Y qué está pasando en un movimiento parabólico? Dice, a medida que el cuerpo avance horizontalmente, también irá subiendo y luego de... Entonces acá en los simuladores vamos a mirar cuando un cuerpo tiene un movimiento parabólico. Entonces vamos a disparar el cañón y vemos que el movimiento que realiza esa bala de cañón es una parábola, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los muchachos juegan fútbol, que despejan desde el piso, el balón se va elevando, pero a medida que se va elevando también va avanzando horizontalmente, ¿cierto? Él va subiendo hasta que llega a su punto máximo, donde no va a subir más, sino que va a empezar a descender, pero igual al mismo tiempo sigue avanzando horizontalmente hasta caer al suelo, ¿cierto? Entonces, como nosotros definimos los movimientos de acuerdo a su trayectoria, la trayectoria de este cuerpo es una parábola. Esa es la razón por la que el movimiento se llama un movimiento parabólico, ¿cierto? Bueno, ¿qué condiciones se deben presentar para que exista un movimiento parabólico? Entonces, primera, que la velocidad inicial sea diferente de cero. ¿Por qué? Porque pues, si la velocidad final es cero, pues el cuerpo no va a salir, ¿cierto? Y la segunda, que el ángulo, este ángulo que se presenta entre el cañón o el disparo y el eje horizontal, que sería esta línea de acá, tiene que ser diferente de cero. Por ejemplo, si el movimiento es cero, digamos que acá nuestro eje horizontal sería todo este. Si el eje es cero, pues entonces el movimiento nunca va a ser parabólico. Digamos que en este caso, porque está sobre una altura, pues entonces el movimiento va a ser semiparabólico. Pero si no estuviera sobre una altura, pues entonces el cuerpo se iría derecho hacia esa dirección. Y tampoco puede ser un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque si el ángulo es de 90 grados, pues el lanzamiento es un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cierto? Si el ángulo es de 90 grados, el lanzamiento es un lanzamiento vertical. Ah, bueno, acá tenemos que darle la velocidad inicial diferente de cero. ¿Sí? Sube y vuelve y baja un lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces las condiciones es que la velocidad inicial sea diferente de cero y que el ángulo sea mayor que cero, pero menor que 90 grados, porque si yo lo coloco a que el cañón gire para este lado, pues entonces se va a ir hacia allá, o si lo coloco que mire para abajo, va a ser un lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Qué está pasando en un movimiento parabólico? Entonces el cuerpo empieza a subir y a medida que va subiendo también va avanzando horizontalmente, ¿sí? En ese caso, lo que yo tengo es la combinación de dos movimientos, uno horizontal, que ya dijimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, y un lanzamiento vertical hacia arriba, o sea, sube, llega a la altura máxima y vuelve y baja, que eso es un tiro o un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿sí? Estos dos movimientos se cumplen por Vamos a mirar, por ejemplo, qué le pasa a la velocidad. Vamos a mirar. Acá yo puedo mostrar o las componentes de la velocidad o la velocidad total. Entonces voy a mostrar las componentes. Miren los vectores verdes, miren. Esta es la velocidad en X, que si depende del movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser la misma. Miremos el lanzamiento completo y verá que este vector nunca cambia, este vector verde nunca cambia, siempre es el mismo. ¿Sí? Miren, siempre es el mismo, ¿cierto? Porque la velocidad en X es constante. Miremos, por ejemplo, el vector en Y. El vector en Y, miren, arranca y a medida que va subiendo va disminuyendo. Cuando llega a la altura máxima no hay vector en Y porque subió, frenó y se va a empezar a devolver. Y a medida que va bajando vuelve y va aumentando, ¿sí?
Y vamos a mirar la velocidad resultante, miren que es ese vector, ¿sí?, que sería la hipotenusa de las componentes que teníamos ahora. Listo. La combinación de estos dos movimientos rectilíneos simultáneamente determina la trayectoria que describe el cuerpo así. Entonces, bueno, vamos a tener un movimiento parabólico cuando yo lance un cuerpo con una velocidad inicial, pero la trayectoria de esa velocidad inicial tenga un ángulo. Recuerden que este ángulo no puede ser un ángulo cuadrantal, o sea, no puede ser ni de 0, ni de 90, ni de 180, ni de 270 grados. Tiene que ser un ángulo agudo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando eso ocurre, lo que va a pasar es que el cuerpo, a medida que va subiendo, va a ir avanzando horizontalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el movimiento semiparabólico, aquí hay una combinación de dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? En el eje horizontal se me va a presentar un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos, ¿cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? Pues las características son que la velocidad es constante y que esto le genera que no tenga aceleración, o sea, que en el eje X no va a acelerar, la velocidad siempre va a ser la misma. Ya lo vimos en el simulador, la velocidad del vector en X nunca cambió de tamaño, siempre fue igual, porque la velocidad es constante, ¿cierto? Y en el eje Y vamos a tener un lanzamiento que sube, vuelve y baja. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Qué características tiene el lanzamiento vertical hacia arriba? Pues que la velocidad inicial tiene que ser diferente de 0, que aquí la aceleración es la misma gravedad y que la vamos a tomar como negativa, y que las distancias recorridas por el cuerpo nosotros las vamos a llamar alturas. Pero pues como esto se asemeja a un plano cartesiano, vamos a llamar las alturas como y, ¿cierto? ¿Cuáles son las fórmulas del movimiento del lanzamiento vertical hacia arriba? Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y hay otras, que son tiempo de subida, velocidad inicial sobre gravedad, tiempo de vuelo, 2 velocidad inicial sobre gravedad, y altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cierto? Entonces nosotros acá vamos a utilizar las fórmulas de cada movimiento, pero vamos a hacerlo al mismo tiempo, que es lo que pasa acá. Se cumplen los dos movimientos, pero al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces el cuerpo sale de acá, tiempo 0 a acá, y sale con esta velocidad inicial. Entonces lo primero que vamos a hacer para desarrollar ejercicios de movimiento parabólico es descomponer la velocidad inicial. Miren que esta velocidad inicial ni está actuando totalmente sobre este eje, ni está actuando totalmente sobre este otro eje. Por ende, esta velocidad inicial tiene componentes. Entonces, lo primero es descomponer la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues con las componentes de un vector. Entonces, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, este pedacito de acá es la parte de esta velocidad inicial que se va a encargar del movimiento en este eje, velocidad inicial en X. Y este pedacito de aquí es la parte de esta velocidad inicial que se va a encargar de hacer subir el cuerpo y que vuelva a bajar, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es descomponer la velocidad inicial. Ojo, en este movimiento yo trabajo con dos tipos de fórmulas. Una que llamo fórmulas corticas y otra que llamo fórmulas largas. Entonces vamos a ir mirando cuáles son las corticas y cuáles son las largas. Listo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el movimiento semiparabólico. Entonces, tiempo 0, el cuerpo va acá. Digamos que a los 2 segundos el cuerpo salió de acá y ya va por acá. Ya va por acá. ¿Sí? ¿Qué le puedo yo calcular al cuerpo a los 2 segundos cuando vaya por acá? Entonces, miren, horizontalmente ha recorrido una distancia, se ha alejado de este punto, una distancia en X. Pero verticalmente también ha subido una altura, ha recorrido una distancia en X y una distancia en Y. A eso le vamos a llamar posición en un tiempo. Entonces, la posición es la distancia en X, y en X, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo? Miren, en X ha recorrido desde acá, digamos, hasta acá. ¿Cómo puedo hacer para calcular esa distancia? Pues esa distancia horizontal depende del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo hago para calcularla? Pues con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, X es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Pero ojo,
¿Cuál es la velocidad encargada de que el cuerpo avance horizontalmente? No es toda la velocidad, es solamente un pedacito. ¿Cuál pedacito? La velocidad inicial en x por el tiempo, ¿cierto? Eso puede ser si la partícula va acá, va acá, va acá, va acá, va acá. Va a depender de quién, del tiempo. Esto es lo que yo llamo fórmula cortica. Si yo quiero calcular la fórmula larga, pues entonces es trabajando con esta componente de acá. Entonces sería velocidad inicial por coseno de teta por tiempo. Fórmula larga, ¿cierto? Ahora, ¿qué distancia ha recorrido el cuerpo verticalmente? O sea, ¿cuánto ha subido? Entonces, lo que depende del movimiento vertical depende del lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cómo hago yo para saber cuánto ha subido? Pues ha subido esta distancia de acá, la distancia y. Entonces, y es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero ojo, ¿cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es el pedazo de la velocidad inicial encargada de que el cuerpo suba? Ah, pues esta velocidad inicial de acá. O sea, la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Fórmula cortica, aunque está muy larga, pero digamos que es la fórmula cortica. Una un poquito más larga que esta, pues sería trabajando la velocidad inicial en y como su componente entero. Entonces quedaría velocidad inicial por seno de teta por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Fórmula larga de la posición en un tiempo. ¿Qué más le podemos calcular? Aquí en este punto podemos calcular la velocidad. Entonces recuerden cuando les mostré en el simulador. La velocidad resultante, o sea la total, ¿cierto? Y esta velocidad resultante o velocidad total, pues tiene componentes que serían la velocidad en x y la velocidad en y, ¿sí? ¿De quién va a depender cada velocidad? En x, pues va a depender del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es esa velocidad? Constante, o sea que vamos a decir que acá vamos a calcular las velocidades en un tiempo. Entonces la velocidad en x, pues esta en x es la misma velocidad inicial en x, porque es constante, siempre va a ser la misma. Entonces no es la velocidad inicial completica, sino que es la componente en x, la misma velocidad inicial en x, ¿cierto? La velocidad en y va a ser, entonces la velocidad en y depende del lanzamiento vertical hacia arriba, va a depender de esta fórmula de acá. Velocidad final es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces sería velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial que lo hace mover? Pues la velocidad inicial que lo hace mover es la de y. Entonces, pues que lo hace mover hacia arriba. Velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Una cosita acá. Digamos en este punto y en los demás, las velocidades en x y la velocidad inicial en x son las mismas, porque en ese movimiento la velocidad es constante. Pero la velocidad en y es diferente a la velocidad inicial en y, porque esta aquí es una cantidad y a medida que el cuerpo empieza a subir va a ir disminuyendo. Cuando llegue aquí la velocidad en y va a ser 0, porque el cuerpo verticalmente va a parar para empezar a devolverse. Y a medida que va bajando aquí, pues va a ir aumentando en cantidad, pero va a ir diciendo que va a ser negativa porque las componentes por acá van a ser hacia abajo. Miren. Por ejemplo aquí, velocidad resultante, velocidad en x y miren, velocidad en y. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ya la velocidad en y, después de este punto, la velocidad en y va a ser negativa. Y tendríamos la velocidad resultante, que ¿cómo sacamos la velocidad resultante? Con el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces acá tendríamos la velocidad. Cuando yo les hablé de velocidades, tienen que sacar 3, la de x, la de y la resultante, ¿cierto? Eso va a pasar, como les mostré ahorita, en diferentes puntos. Digamos en este punto, voy a tener que la velocidad en x va a ser la misma velocidad resultante. ¿Por qué? Porque en y aquí la velocidad es 0. En el resto de la trayectoria, pues entonces, velocidad en x, velocidad en y, velocidad resultante, ¿sí? Ya va a ser diferente. Digamos cuando llegue, entonces cuando llegue a la misma altura de la que se fue, no como ahorita en el simulador que el cañón estaba sobre una montaña, entonces cuando eleva sigue derecho hacia abajo. El parabólico solamente se da hasta que llegue a la misma altura, ¿sí? Lo que pase de acá para abajo ya va a aumentar de tiempo, si ya no va a ser las características que estamos viendo acá. Entonces,
Cuando llegue aquí, por ejemplo, vamos a tener que esta es la velocidad resultante, que esta es la componente en X y que esta es la componente en Y. De igual manera que hicimos en el semiparabólico, yo puedo calcular el ángulo de caída, y ese ángulo de caída es este mismo ángulo de caída. Primero, con la velocidad que salga acá es igual a la velocidad con la que llegue acá, sin sobrepasar esta altura, ¿sí? Segundo, con el ángulo que salga de acá es igual al ángulo con el que llegue acá. Entonces este ángulo es igual a este. ¿Cómo puedo hacer para calcularlo acá? Lo mismo que hemos venido trabajando. Tangente a la menos 1 de la velocidad en Y sobre la velocidad en Y. Entonces vamos a mirar estos otros términos del lanzamiento vertical hacia arriba, que en este caso también van a aplicar. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el tiempo de subida. Tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Va a ser el tiempo que tarda en ir desde acá, desde donde sale, hasta llegar a este punto que sería la altura máxima. Ese sería el tiempo de subida. Entonces, del lanzamiento vertical hacia arriba, el tiempo de subida es la velocidad inicial sobre la gravedad. Pero en el movimiento parabólico, la velocidad inicial que lo hace subir es la velocidad inicial en Y. Entonces sería velocidad inicial en Y sobre gravedad. Fórmula cortica. La fórmula larga sería velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. ¿Cierto? Listo. Otro término sería el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser el tiempo que va saliendo desde aquí, subiendo hasta la altura máxima y volviendo a pasar por aquí al punto que esté a la misma altura de donde salió. Si el cuerpo sigue para abajo, ya no sería tiempo de vuelo. Solamente el tiempo de vuelo es hasta que llegue acá. Y el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces sería 2 por la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, fórmula cortica, y la fórmula larga sería 2 por la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. ¿Cierto? Bueno, tenemos altura máxima. ¿Qué va a ser la altura máxima? Pues la distancia que hay desde el punto que llamamos altura máxima hasta la altura igual a 0, hasta nuestro punto de referencia. Esto va a ser altura máxima, ¿cierto? Entonces, del lanzamiento vertical hacia arriba, la altura máxima me dice que es la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces sería velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Fórmula cortica. Fórmula larga sería velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Ojo, ¿cómo hago para sacar el seno al cuadrado de teta? Entonces, primero saco el seno del ángulo, por ejemplo, que el ángulo fuera 30 grados. Seno de 30 es 0,5. Y ese valor lo elevo al cuadrado, entonces me quedaría 0,5 al cuadrado, 0,25. ¿Sí? Bueno. Y vamos a tener otro término que tiene que ver con la distancia que hay desde donde salió hasta donde llegó de manera horizontal. Esa la vamos a llamar R, se va a llamar alcance. Y ese alcance no es otra cosa que el X máximo. Entonces, alcance va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, fórmula cortica. Y la fórmula larga de alcance va a ser velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre la gravedad. ¿Sí? Ojo, ¿cómo saco el seno de 2 teta? Digamos que el ángulo sigue siendo 30 grados, entonces le saco el 30, lo multiplico por 2 y a eso le saco el seno, entonces seno de 60. Al cuadrado sería seno de 30, lo que me dé al cuadrado, pero seno de 2 teta sería multiplicar el ángulo por 2 y a eso sacarle el seno. ¿Listo? Muchachos, y ahí están las fórmulas del movimiento parabólico. Ahora vamos a mirar cómo se realizan ejercicios con esas fórmulas.